Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El sacerdote español José Giner tiene 94 años y 7 décadas de ministerio a sus espaldas. Viviendo en Ecuador desde que fue ordenado, la vitalidad del padre Giner asombra a cualquiera. El padre Giner empieza el día con una ducha fría, hace gimnasia, juega ping-pong, ve deportes, lee y dedica tiempo a la carpintería, con la que elabora arte religioso. Y lo más importante, celebra 2 veces al día la Eucaristía. Soy un hombre muy normal, pero con algo maravilloso. Cristo, que es el verdadero sol. Soy un pobre hombre de 94 años, esa es mi verdadera definición. Lo esencial es que soy sacerdote hasta la eternidad y todo lo demás es secundario. Creo que el objetivo de la vida es trabajar para Dios y dejar que su bien penetre totalmente en nosotros, afirma. Pienso muy poco en mí mismo, porque desde siempre me enseñaron a valorar y apreciar a los demás. Con estos valores digo, Señor, yo aporto muy poco, pero lo que importa es lo que pueda dar como sacerdote, explica. No obstante, asegura que lo más importante de su vida es celebrar la misa y rezar. Yo celebro misa todos los días, siempre. Lo fundamental es que he procurado tener mucha oración. Tengo oraciones para mantenerme sereno. Y Dios me ha regalado una vida muy contemplativa. Estoy todo el día hablándole al Señor. El sacerdote asegura que cuando eleva su mirada al cielo le pide a Dios: dame, Señor, tu luz, dásela a este barrio, a estas niñas y niños, a todos los que la necesitan. Concédeles el fuego del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos enciende y nos da vida. Y añade: todo lo demás es pasajero, algo externo. Originario de Badajoz, España, llegó a Ecuador hace 70 años y lo considera su hogar. A los 17 años pedí la admisión en la obra. Más tarde, en Roma, tuve la gracia de conocer personalmente a San José María Escrivá y conviví con él durante 3 años. Fue un verdadero padre para mí y eso me ayudó a completar la entrega de mi vocación sacerdotal. Fue el mismo San José María quien le preguntó si quería ser sacerdote y le transmitió que esta era la celebración más grande que un hombre puede vivir en este mundo. Para él, esa llamada significaba servir a Dios y contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Durante 25 años fue vicario judicial en Ecuador, experiencia que valora por el acompañamiento a otros sacerdotes. Eso me ha dejado mucha paz interior, porque quiero y valoro profundamente a mis hermanos sacerdotes. Para mí, ellos son el oro de un país. Si en un país no hay sacerdotes, estamos ante una catástrofe inmensa. Lo que más le alegra al repasar su vida es que en sus 70 años de sacerdocio ha habido muchísima gente que se ha convertido, muchísima gente que se ha acercado a Dios. Tantas almas que he podido acompañar. Y hay cosas maravillosas que, creo yo, quedan entre Dios y uno. A mí me llaman en cualquier momento, aunque esté almorzando o comiendo, y yo dejo todo para atender una confesión. ¿Por qué? Porque creo que un alma vale mucho más que cualquier cosa que tengamos alrededor, y eso me da una gran alegría, asegura. El padre Giner reitera que si faltaran los sacerdotes, el mundo se volvería un lugar oscuro, casi helado. Por eso insisto, lo importante es ser fieles. Esa fidelidad es lo que sostiene a la Iglesia y lo que ilumina al mundo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Tierra Santa, clamor del único párroco de Gaza. Italia, la fiesta de San Francisco de Asís podría ser fiesta nacional. Estados Unidos, Babybox salva la vida de recién nacido a 2 meses de su instalación. Reino Unido, el catolicismo se acerca a superar al anglicanismo. Pasaremos después a las noticias nacionales. Exposiciones sobre símbolo, luz de Nicea, de Córdoba a Toledo. El nuevo anuncio no llegará a Madrid hasta los primeros días de diciembre. Aumentan los ataques contra católicos. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Mensaje al Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Exorcistas. El Vaticano rechaza en la ONU soluciones falsas como el aborto. Catequesis de León XIV sobre el descenso de Cristo a los infiernos. Aquí todo el mundo implora piedad, por misericordia, por compasión, que frenen esta guerra, que dejen de tirar, que dejen de matar gente, de bombardear, clamó el único párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, en un vídeo que publicó el 23 de septiembre.
Hay historias que son terribles, hay historias que son verdaderamente terribles. La gente está muy angustiada e implora a Dios que se apiade, que tenga misericordia de todos y también imploran piedad para todos, así que por el amor a Dios que se termine esta guerra, continuó el sacerdote. En el vídeo que comienza con la reacción de los fieles, entre ellos su niño que se ve asustado por una explosión cercana, el sacerdote lamentó que en Gaza los bombardeos siguen muy fuertes, se escuchan muy fuertes, llegan esquirlas y sonidos, algunos están a 200, 300 metros. Todos los días hay muertos y más muertos. El sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, que llegó a Gaza por primera vez en 2005, dijo que a veces ya no sabe qué decirles a los que pierden a sus seres queridos. Me quedo sin palabras, nos quedamos sin palabras. El cansancio también se hace sentir. No hay ningún avance real. El padre Romanelli denunció asimismo que hasta ahora no hay ningún avance real hacia la paz, para dar marcha atrás con las malas decisiones tomadas y no se permite reconstruir las casas de la gente allí donde han nacido ellos, sus antepasados, donde tienen derecho a estar. Tras agradecer las constantes llamadas a la paz del Papa León XIV y del Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa, el sacerdote argentino dijo que ante tanta maldad, tanta impiedad, nosotros tenemos que aferrarnos más a Dios para tratar de ser más buenos, incluso en las pequeñas cosas, rezando por todos, por vivos y difuntos, judíos, musulmanes, rusos, sin religión, porque todos han sido creados por Dios y todos son llamados a participar en la plenitud de la vida de la Santísima Trinidad. El Parlamento italiano dio esta semana un paso importante con miras a convertir la fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, en un feriado nacional. La Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Parlamento de Italia, votó para aprobar el proyecto de ley el 23 de septiembre, con 247 votos a favor de la propuesta y 2 en contra. 8 personas se abstuvieron. Hay gran expectativa en que el proyecto se convierta en ley, pero antes debe someterse a votación en la otra Cámara del Parlamento italiano, el Senado. No se ha fijado fecha para la votación en el Senado sobre la iniciativa bipartidista presentada por el partido de centroderecha, Noi Moderati. San Francisco es considerado el santo patrono de Italia y su fiesta fue celebrada como feriado nacional en el país hasta 1977. El año 2026 será un año de celebración significativo, ya que marcará el 800 aniversario de la muerte de San Francisco en 1226. El presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, dijo: «Me complace que la Cámara haya dado el visto bueno inicial a esta propuesta. Redescubrir a San Francisco también significa reavivar su mensaje de paz, que es más pertinente que nunca». Italia cuenta actualmente con 12 feriados nacionales laborales en el calendario, de los cuales 8 se basan únicamente en fiestas religiosas, incluyendo la Epifanía el 6 de enero, el lunes de Pascua, la Asunción de María el 15 de agosto, el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, el Día de Navidad el 25 de diciembre y la fiesta de San Esteban Mártir el 26 de diciembre. El octavo feriado de base religiosa varía de ciudad en ciudad, ya que se trata de la fiesta patronal del lugar. La solemnidad de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, es feriado en Roma porque son los santos patronos de la ciudad. Cuando una nueva Baby Box, caja para bebés, fue instalada este verano en una estación de bomberos en la ciudad de O'Fallon, en Missouri, Estados Unidos, los promotores sabían que algún día podría salvar una vida. Pocos esperaban que ese momento llegara tan pronto. Menos de 60 días después de que la caja fuera bendecida e inaugurada en la Estación 3 del Distrito de Protección contra Incendios de O'Fallon, los socorristas recuperaron de forma segura a un recién nacido sano, depositado allí por su madre en la mañana del 13 de septiembre. La caja de O'Fallon fue financiada por el Consejo 2269 de los Caballeros de Colón. Para el gran caballero Tom Saingrels, la noticia de la entrega fue a la vez sorprendente y profundamente conmovedora. Me dio escalofríos. Nadie esperaba que sucediera tan rápido. Que fuera tan pronto realmente nos tomó a todos por sorpresa, en el buen sentido, dijo Saingrels al Registro Católico Nacional. Los bomberos recuperaron al bebé de la caja en menos de un minuto y el niño fue trasladado al hospital más cercano para su evaluación.
La instalación de O'Fallon es una de más de 300 cajas para bebés en todo el país, operadas por Safe Haven Baby Boxes, una organización sin fines de lucro con sede en Indiana y fundada por Mónica Kelsey. Estos dispositivos, que parecen una caja fuerte empotrada en la pared de un edificio, ofrecen a las madres la opción de entregar legal, anónima y permanentemente a sus recién nacidos. Una vez cerrada la puerta, una cuna climatizada mantiene al bebé seguro hasta que el personal capacitado abre la caja desde el interior del edificio. Según Safe Haven, un total de 23 estados permiten actualmente la entrega anónima de niños mediante cajas para bebés. En el caso de Missouri, la práctica solo se legalizó a partir de 2022. Las leyes varían ligeramente según el estado, pero en Missouri se permite entregar en estas cajas a recién nacidos de hasta 90 días de edad. Varios estudios recientes sugieren que el catolicismo podría alcanzar e incluso superar al anglicanismo en número de fieles practicantes. Aunque la medición no es sencilla, las señales apuntan a una transformación silenciosa pero firme dentro de la vida cristiana británica. El seguimiento del número de creyentes no es tarea simple. La Iglesia Anglicana, en su contabilidad de 2024 para Inglaterra, reportó 582.000 personas en sus templos en un domingo típico. La Iglesia Católica, aunque menos estricta en sus registros, calculaba en 2023 unos 555.000 asistentes dominicales, todavía sin recuperar las cifras previas a la pandemia. En 2019 llegaban a 700.000. En cuanto a números totales, la web de la Iglesia Católica señala que en 2018 había en Inglaterra y Gales unos 6,2 millones de católicos, a los que se sumaban 700.000 en Escocia, y según el censo de Irlanda del Norte, otros 805.000 en esa región. En total, cerca de 7,7 millones de católicos en el Reino Unido. Los ojos se han posado recientemente en el estudio The Quiet Revival, realizado por YouGov en 2024 a 13.000 adultos en Inglaterra y Gales, por encargo de la Sociedad Bíblica. El informe define como practicantes a quienes se declaran como tales, incluso si solo van a la iglesia en Navidad, Pascua y un par de ocasiones más al año. Según el estudio, en 2024 el 34% de los practicantes eran anglicanos, en 2018 eran el 41% y el 31% eran católicos. Es decir, en el universo de practicantes, los católicos ya casi igualan a los anglicanos, aunque el número de quienes se declaran anglicanos siga siendo mayor. El dato más llamativo aparece en la franja joven. Entre los practicantes de 18 a 34 años, 41% se declaraban católicos, 20% anglicanos. En 2018 eran 30%, 18% pentecostales. En términos absolutos, esto significa que hay el doble de jóvenes católicos que jóvenes anglicanos. Aunque todavía no ha superado al anglicanismo, los indicios muestran que entre los practicantes y los jóvenes, el catolicismo avanza a pasos firmes. Y si se confirman las tendencias actuales, no falta mucho para que por primera vez en siglos los católicos sean mayoría en la vida activa de la fe en el Reino Unido. La sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo acoge una nueva muestra de arte con el título Símbolo, Luz de Nicea, de Córdoba a Toledo. Una vez más, la Delegación Diocesana de Fe y Cultura organiza esta exposición inaugurada el jueves 11 de septiembre por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, y permanecerá disponible hasta el 30 de noviembre. La muestra se podrá visitar de martes a sábados. Y tal como indica la delegada diocesana de Fe y Cultura, Pilar Gordillo, se enmarca en este año 2025, cuando la Iglesia entera está conmemorando el 1700 aniversario del primer Concilio Universal que reconocen los cristianos, el Concilio de Nicea, actual Iznik, Turquía, en el año 325. Igualmente subraya la importancia que tuvo la ciudad de Toledo como sede de célebres concilios desde el siglo IV. En uno de ellos, el tercero, en el año 589, se formalizó solemnemente la conversión del reino visigodo al catolicismo, recitando el credo de Nicea.
Con este motivo, la Delegación Diocesana de Fe y Cultura, a iniciativa del arzobispo don Francisco Cerro, ha considerado muy oportuno solicitar al Cabildo Catedral de Córdoba el traslado de la exposición que allí organizaron durante la pasada primavera y con un guión expositivo adaptado al contexto histórico de Toledo, en el periodo comprendido de los concilios visigodos. A través de la belleza de obras de arte, por medio de distintos recursos museográficos y una innovadora disposición de piezas arqueológicas y obras de arte contemporáneo, se ofrece al visitante una inmersión histórica, teológica, estética y espiritual en un discurso narrativo dirigido a mostrar que el credo o símbolo que se compuso en aquella reunión proclama con fuerza el misterio siempre vivo y fascinante de Jesucristo, que se ha hecho carne para iluminar la vida entera de los hombres de todos los tiempos. El visitante podrá descubrir cómo el Evangelio llegó a la península ibérica, cómo se organizó la Iglesia, por qué surgen los concilios, qué proclamó el Concilio de Nicea, cómo fue el credo o símbolo de fe en la persona de Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, cómo se celebró la conversión del reino visigodo de Toledo, pero al mismo tiempo sugerir que este Evangelio sigue vivo y sigue iluminando la vida de los hombres de hoy a través de las obras de artistas contemporáneos. En la mitad del recorrido se ofrece un audiovisual mapping construido pedagógica y catequéticamente sobre el célebre sarcófago dogmático, año 340, conservado en los museos vaticanos. Se trata de una réplica que ha permitido de este modo que esta obra maestra salga por primera vez de Roma. El relieve de este sarcófago expresa la fe en la resurrección de aquellos esposos del siglo IV que allí fueron sepultados, y lo hace además poniendo en evidencia que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. De su santidad en España, Monseñor Piero Piopo no llegará a Madrid hasta los primeros días de diciembre, por motivos de trabajo. Se prevé que aterrizará en España en torno a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, una vez que ha sido designado delegado apostólico en el Reino de España y Andorra. El nuevo nuncio tiene que elaborar su informe de final de misión en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Esto implica que ha tenido que esperar a que se celebren los encuentros con los obispos del Sudeste Asiático para finalizar su mandato. Encuentros condicionados por la dificultad de la movilidad en esos entornos geográficos. Además, no es descartable que antes de venir a España pase por Roma para recibir las oportunas instrucciones de cara al inicio de su misión. Todo esto ralentiza la esperada llegada del nuevo nuncio a España. Entre otros efectos inmediatos, tiene el de que en la próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que se celebrará previsiblemente del 18 al 21 de noviembre, Monseñor Piopo no pronunciará su tradicional primer discurso a los obispos españoles, una intervención que viene siendo una brújula del enfoque de su ministerio en España. Consiguientemente, también se retrasa la presentación de las cartas credenciales a Su Majestad el Rey Felipe VI. Se da la circunstancia de que esta Asamblea Plenaria de noviembre, la segunda de este año, arrancará, según hemos podido saber, con un cambio en la agenda debido a un inesperado y feliz acontecimiento eclesial que alterará su inicio y su final. En el año 2024 aumentaron los ataques contra las creencias religiosas en España, en especial contra los católicos y judíos, según el informe anual del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, OLRC. El documento, que se elabora desde hace 14 años, alerta de que ha aumentado un 25% el número de estas acciones a lo largo del pasado año, alcanzando los 243 casos documentados frente a los 193 de 2023. Los cristianos son los creyentes más atacados, con casi 7 casos de cada 10, hasta alcanzar los 168, uno cada 2 días. Siendo los más numerosos los que afectan a los católicos, 136. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia subraya que, entre ellos, por segundo año consecutivo hay que lamentar el asesinato de un católico, el del fraile franciscano apaleado en el convento de Gilet, Valencia, el pasado mes de noviembre, tras el caso del sacristán de Algeciras perpetrado por un yihadista en 2023. Asimismo, se destaca el aumento de forma alarmante de los casos de antisemitismo, que alcanzaron 29 casos.
Estos hechos han llevado a una intensificación de las medidas de seguridad tanto en parroquias católicas como en otros centros de culto. El estudio elaborado por esta entidad independiente, que es utilizado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, subraya que la violencia física contra los creyentes se ha duplicado en un año, pasando de 3 a 6 casos. Asimismo, el número de ataques a lugares de culto y símbolos religiosos aumentó en 2024 un 12% respecto al periodo anterior, al tiempo que se han disparado un 44%, alcanzando los 94 casos las acciones institucionales o sociales que excluyen activamente la religión de la vida pública. El informe 2024 del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia analiza de forma minuciosa la implicación de los partidos políticos en el aumento de los ataques a la libertad religiosa, un derecho fundamental recogido en la Carta de los Derechos Humanos y la Constitución española. Estas formaciones están involucradas en el 35,8% de los casos a través de las declaraciones de los portavoces, iniciativas legislativas, actuaciones o mensajes emitidos por representantes políticos y formaciones parlamentarias. El Papa León XIV envió un mensaje al 15º Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Exorcistas, AIE, celebrado en la Casa de Espiritualidad Fraterna Domus de Sacrofano, cerca de Roma, en el que expresó su agradecimiento a los sacerdotes dedicados al delicado y tan necesario ministerio del exorcista, animándolos a vivirlo como un acto de liberación y consuelo mediante la oración y la presencia de Cristo para vencer a Satanás. El evento, que reunió a unos 300 sacerdotes, exorcistas y auxiliares de todos los continentes, abordó temas cruciales como el discernimiento espiritual, las influencias demoníacas y los desafíos contemporáneos, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito espiritual. El mensaje, leído al inicio del Congreso por el padre Francesco Bamonte, vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, refuerza el compromiso eclesial con la formación continua y el apoyo a los exorcistas, en línea con la reciente aprobación de los nuevos estatutos de la Asociación Internacional de Exorcistas por el Dicasterio para el Clero el 25 de marzo de 2025. Este reconocimiento fortalece la misión de una asociación que ya supera los 1000 miembros y que promueve la fraternidad entre exorcistas y el discernimiento en la lucha contra las fuerzas del mal. El Congreso, que se celebra cada 2 años alternándose con los encuentros nacionales, culminó con una renovada llamada a la vigilancia espiritual y la centralidad de la gracia divina en la liberación de los fieles. El secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Monseñor Paul Gallagher, reafirmó ante las Naciones Unidas el compromiso de la Santa Sede con la promoción de la dignidad y la igualdad de las mujeres, pero advirtió que estas metas no pueden alcanzarse sin respetar la dignidad desde los no nacidos hasta los ancianos, como aseguró el arzobispo nacido en Liverpool, Reino Unido, este martes. Monseñor Gallagher dio su discurso en el marco del 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, 1995, y fue difundido por la Misión Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. Del mismo modo, aseguró que la protección del derecho a la vida es esencial, ya que sustenta todos los demás derechos fundamentales. Por ello manifestó que la Santa Sede espera que, en lugar de centrarse en cuestiones divisivas que no son necesariamente beneficiosas para las mujeres, los Estados cumplan sus compromisos de garantizar la igualdad de las mujeres y respetar la dignidad que les ha sido otorgada por Dios. El Papa León XIV predicó este miércoles 24 de septiembre sobre el descenso a los infiernos de Cristo tras la resurrección durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. En esta ocasión, el Papa León XIV invitó a contemplar el Sábado Santo, ese día de aparente silencio en el que, sin embargo, se despliega una obra invisible de salvación. Cristo desciende al reino de los infiernos para llevar el anuncio de la resurrección a quienes estaban en la sombra de la muerte, afirmó. El pontífice explicó que este gesto, transmitido por la liturgia y la tradición de la Iglesia, revela el amor de Dios en su forma más radical. No se trata solo de creer que Jesús murió por la humanidad, sino de reconocer que en su fidelidad
Él quiso buscarnos en los lugares más oscuros de nuestra existencia. En este sentido, recordó que los infiernos no deben entenderse únicamente como un lugar, sino como una condición existencial marcada por el dolor, la soledad, la culpa y la separación de Dios. Cristo entra en estas realidades no para juzgar, sino para liberar, no para culpabilizar, sino para salvar, dijo. El Papa evocó también la tradición patrística que describe el encuentro de Cristo con Adán en los infiernos, un símbolo de todos los encuentros posibles entre Dios y el hombre. En los iconos orientales, añadió, se representa a Jesús derribando las puertas del reino de la muerte y levantando a Adán y Eva, signo de una salvación que no es individual, sino comunitaria. El resucitado no se salva solo, sino que lleva consigo a toda la humanidad. Finalmente, León XIV destacó que el Sábado Santo es el día en que el cielo toca la tierra en lo más profundo de su historia. No existe pecado, herida o fracaso que quede fuera del alcance de la misericordia de Dios. Descender no es una derrota para Dios, sino la plenitud de su amor, concluyó, alentando a los fieles a confiar en que incluso desde el fondo más oscuro de la vida, Cristo puede inaugurar una nueva creación. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.